Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Ahora. Les saluda Cindy Regidor. Este miércoles vamos a hablar acerca de manipulación religiosa. ¿Existe en nuestro país? ¿La practica el Estado? ¿La practica el gobierno? ¿Con qué objetivo? Hemos escogido este tema a propósito del mes de diciembre, en donde vemos un gran despliegue en torno a la celebración de la Purísima, una tradición nicaragüense, una tradición católica. Nuestra invitada esta mañana es María López Vigil, escritora, periodista y teóloga. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Antes de empezar con las preguntas aquí en estudio, me gustaría que viéramos algunos comentarios que han hecho sacerdotes, parte de las autoridades de la Iglesia Católica en torno a si miran o no que exista una manipulación religiosa aquí en nuestro país. Veamos entonces. Yo personalmente pienso que todo aquello que viene a dar a conocer a la Virgen es bienvenido. Naturalmente que yo no puedo pensar tampoco en maldad en las personas, ¿verdad? No me atrevo a pensarlo. Creo que todo el que promueve el culto a la Virgen tiene algún sentimiento bueno, de alguna manera. No creo que Nicaragua, por su fuertes raíces católicas, deba imponer el catolicismo a quienes no lo son, ¿verdad? Es una parte. Por otra parte, la devoción a la Virgen María, venga de donde venga, pues bienvenida sea. Solo que debemos de no equipararla a otras tradiciones religiosas mucho más pobres, que no se acercan ni por sueño a la grandeza de esta espiritualidad. Es posible, porque la manipulación de los símbolos políticos siempre han existido, tanto en los partidos de derecha como en los partidos de izquierda. Siempre ha existido la manipulación de lo religioso. Desde el Imperio Romano, desde los imperios, tratan de utilizar la religión a su favor. Pero querramos o no, como dice San Pablo, aunque no estén en comunión con nosotros, pero por lo menos anuncian a Jesucristo, querramos o no, se hace o se promueve la devoción a la Virgen María, porque esos altares que están en la Avenida Bolívar, de cierta manera, pues es un homenaje a la Virgen. Pues si hay otra intención en el fondo de las personas, eso pues no lo podemos saber, ¿verdad? Bueno, y hay que pagar el impuesto, no hay que pagar el impuesto al César. El Señor dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo pienso que cada cosa tiene que ir en su lugar. Siempre, pues yo respeto aquello de que tratemos de respetar la tradición, la cultura, la idiosincrasia, la religiosidad del pueblo, ¿ya? Si lo hacemos sin ninguna visión política, amén, adiós, adelante. Pero si lo queremos manipular, entonces la cosa ya no está bien, ¿verdad? Porque yo pienso de que a cada cosa se le tiene que dar su lugar, ¿ya? Yo pienso que la gente también es muy astuta y muy sabia y sabe inmediatamente, ¿verdad? Así es que uno tiene que ser, en este caso, muy prudente, muy sensato y siempre la sabiduría ante todo. Bueno, ahí estábamos viendo algunos comentarios, retomo algunas palabras, hablan sobre que la manipulación religiosa ha existido desde siempre, mencionan incluso el Imperio Romano. Mencionan también algo que está a la vista y es el gran derroche que hace el gobierno actualmente para poner una gran cantidad de altares en la Avenida Bolívar, o sea, tomar la celebración de la Purísima y hacerlo todavía más grande y hacer una cosa muy destacada. ¿Qué pasa actualmente en el país? ¿Es algo nuevo o es una cosa que ya viene desde hace muchas décadas, esta mezcla entre religión y política? La religión y la política siempre han tenido un pulso, porque ambas dan sentido. La religión da sentido, la política da sentido. Y entonces siempre han querido, de alguna manera, aprovecharse una de la otra y la otra de la una, ¿verdad? Eso siempre, en todas partes y a lo largo de la historia. Creo que el problema que tenemos en Nicaragua se ha acentuado con este gobierno, pero ha existido siempre. Es decir, aquí podríamos decir que esto que pasa en la Avenida Bolívar es una violación masiva a la Constitución de la República, pudiéramos decirlo, porque el artículo 14 de la Constitución no fue cambiado en la reforma y dice que en Nicaragua no hay religión oficial, ¿verdad? Pudiéramos decir eso, pero si decimos eso nadie lo va a entender. Porque el espíritu laico que hay en ese artículo 14 y en el uno que se me olvida el número, pero que dice que la educación en Nicaragua debe ser laica. En Nicaragua la sociedad no es laica.
Mira todos los taxis que circulan. Todos dicen, Dios es mi Señor, Dios es el más fuerte, Isaías tal, tanto. Todos los buses. Mira las vulcanizadoras, las pulperías, las peluquerías. Todas tienen alguna identificación religiosa, como una manera de decir, voy a ganar, voy a tener mejor situación económica si me encomiendo a Dios. Hay una hamburguesería cerca de mi casa que se llama el León de Judá. Todos son símbolos religiosos. Es decir, esta sociedad se ha hecho cada vez más religiosa. ¿Por qué? Porque cada vez se separa más de la ciencia, cada vez tiene más miedo, cada vez tiene una educación que le hace temer a Dios, más que compartir en nombre de Dios los bienes. Esta es una sociedad cada vez más desigual, esta es una sociedad cada vez más injusta. En esta sociedad, aunque se diga que hay cristianismo, no lo hay, porque hay hambre, porque no hay reforma agraria, porque hay minería a cielo abierto diciendo que esto es progreso y desarrollo. Es decir, cómo entendemos el cristianismo hace que yo pueda decir que se manipula o pueda decir que siempre se ha hecho. No sé, es difícil hablar sobre esto, Cindy. ¿Podríamos decir lo mismo de nuestros gobernantes? Bueno, de todos los gobernantes, es decir, porque los últimos gobernantes, toditos ellos, han usado la religión para quedar bien, como todos los políticos. Fíjate que una cosa que dicen todos los políticos, le dicen, ¿usted tiene miedo a alguien? Dice, no, yo solo le tengo temor a Dios. ¿Por qué dicen eso? ¿Será que le tienen temor a Dios o quieren quedar bien con una sociedad que necesita escuchar esto? ¿Cuántos periodistas no inician su programación dando gracias a Dios, alabando a Dios, bendiciendo, dando bendiciones a la gente? Es decir, la sociedad nicaragüense cada vez es más religiosa. Entonces no debemos sorprendernos que este gobierno, que conoce bien la psicología social, sobre todo de la gente más pobre, se presente cada vez más como no es religioso, esto es algo súper religioso. Veo en los altares, acabo de pasar por ellos para venir aquí, que todos tienen incluso el mismo mensaje, Nicaragua unida en los brazos de María. Todos. Entonces es el pensamiento único, la reiteración de una misma consigna, de un mismo mensaje. Yo creo que eso no es la tradición de la Purísima. La tradición de la Purísima en la Avenida Bolívar es desde el poder voy a regalar. La tradición de la Purísima es desde la familia, desde el hogar voy a compartir. Decía Monseñor el obispo Bosco Vivas, que ahora es vicepresidente de la Conferencia Episcopal, que él prefería creer que había una intención honesta y verdadera de promover la fe hacia la Virgen. ¿Es eso posible? ¿Cabe la posibilidad de que haya una buena intención detrás de los políticos? Bueno, no debemos juzgar, ¿verdad? Para no ser juzgados, eso nos enseñó Jesús de Nazaret. Sin embargo, yo no creo en una buena intención cuando las cosas se hacen desde el poder y desde tanto poder y desde tanto derroche. No lo creo. Sin embargo, creo que si hay esa oferta es porque hay demanda. La sociedad nicaragüense no es laica, no existe una conciencia laica. Nadie cae en la cuenta de que un país tiene que ser laico para ser democrático. No, aquí se ha impuesto una manera de entender las relaciones con Dios que en este mes pasan por María, en la exaltación de un dogma que no es comprensible y en la reiteración de oraciones incomprensibles y según mi opinión, realmente muy desagradables, muy atrasadas, no sé, es decir, es la sociedad la que demanda eso. No debemos de culpar solamente a que los gobernantes manipulan eso, me parece.
Antes de irnos a la pausa, quisiera leer rápidamente un fragmento del texto, el documento que presentaron los obispos el pasado mayo al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo. Acerca de este tema, por supuesto, deseamos compartir con el gobierno nuestra preocupación por la difusión de políticas estatales sincretistas que distorsionan la vivencia religiosa del pueblo cristiano y entorpecen una respetuosa relación entre Iglesia y Estado. No es conveniente para nadie la manipulación política de los signos religiosos para intereses políticos, ni la apropiación arbitraria de terminología y valores de la religión católica para incorporarlos a eslogans partidarios, desvirtuando de este modo su real y verdadero significado. La pregunta para ser respondida después de la pausa es: ¿la Iglesia cómo percibe esto? Precisamente vemos aquí una declaración bastante contundente. Algunos podríamos pensar que quizá sí les interesaría entrar en esa dinámica, pero tal vez no. Hacemos la pausa y regresamos con nuestra invitada María López Vigil.